Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la Madre Tierra, cuidemos la Madre Agua, cuidemos al Padre Viento, cuidemos al Padre Fuego. Bienvenidos a los diálogos del Cine Azul con Torek. Esta noche hemos podido apreciar y disfrutar del fruto audiovisual Ovejas Azules, una producción española del director Noel Gálvez. En este documental ficción nos muestra cómo un grupo de habitantes de un pueblo de Villacampos perciben que el cáncer agresivo que se está presentando en varios miembros de la comunidad se debe a la instalación de una planta de energía eléctrica. Este tema en Colombia tiene una vigencia y actualmente podemos observar como en una ciudad como Bogotá tenemos en estos momentos una lucha de varias organizaciones multinacionales por el espacio electromagnético de la ciudad, y no solo de la ciudad, del país. Hoy nos acompaña el sensei, el maestro Pedro Franco, director del Centro de Cultura Japonesa Nibun Kenkyo. Sí. Nibun Kenkyo. Sí, Nibun Kenkyo. Nibun Kenkyo. Ni es japonés, ni es Japón. Ni es Japón. Ni es Japón. Sí. Con el maestro queremos hablar un poco alrededor de estos espacios electromagnéticos, de estos aparatos como el televisor, como el celular, que hoy en día, digamos, acompañan lo que se llama el desarrollo y la modernidad y una vida civilizada, pero que, como vemos en el documental, este tipo de aparatos empiezan a generar esas percepciones de estos habitantes. Entonces, maestro, queríamos preguntarle cómo vio ese documental, ese fruto audiovisual. Sí, el documental es supremamente interesante y refleja lo que es la realidad, no solamente en aquel pueblo alejado, sino que ya es una gran problemática de las grandes urbes, de las grandes ciudades, aún de los pueblos más alejados, porque en las ciudades se ha desarrollado muy rápidamente, pero en los pueblos van por el mismo camino. Antes que todo, pues hay que entender que el ser humano es un paquete de energías, producto de varios eventos, como pueden ser el nacimiento. O sea, en el momento del nacimiento, la energía del papá, la energía de la mamá, van a marcar la energía por siempre de la persona. Si el papá tiene una excelente energía en el momento del nacimiento, pues va a tener una buena energía en su espermatozoide, así como la mamá, si tiene buena energía en su útero, va a desarrollar una excelente energía. Entonces, de la unión de las dos energías va a salir un ser fuerte. Mirando un poco desde la cultura japonesa, esta técnica o ciencia que es el Feng Shui, ¿cierto? En el que ustedes a través de esa técnica organizan ciertos espacios para lograr contrarrestar como el desequilibrio generado o la desarmonización generada por el uso excesivo de electrodomésticos o generadores de este tipo de energía. Cuéntenos un poco qué es esto del Feng Shui. Sí, el Feng Shui o Fu Shui en japonés es, digamos, una técnica que busca armonizar al hombre con la naturaleza. Porque se ha visto que las mayores disfunciones se producen cuando el hombre, entre comillas, riñe con la energía de la naturaleza. El hombre se aleja de la naturaleza
a través de una serie de eventos un poco producto de la industrialización, un poco producto del concepto de la materialización de tener una buena comodidad, el acercamiento de las comunicaciones ha hecho que se desarrollen, por ejemplo, lo que tú comentabas, el celular, el teléfono, el televisor, y resulta que, como les decía anteriormente, uno es producto de un paquete de energías. Cuando ese paquete de energías es disfuncionado por las energías de estas tecnologías, entonces va a causar la enfermedad. O sea, el Feng Shui lo que busca es tratar de armonizar básicamente la casa, para que desde ella como vientre uno se retroalimente en su energía. Hay algo que vemos en este fruto audiovisual, que este transformador de energía que se instala en este pueblo de Villa Campos, que está en una parte rural y empieza a aparecer ese cáncer agresivo. ¿Cómo ve el Feng Shui, por ejemplo, esto de ese transformador en esa ciudad, o todos estos transformadores que tenemos nosotros en una ciudad como Bogotá, como Bacatá, Muequeta, el nombre ancestral muisca? Sí, en este momento y a través de los tiempos, la Tierra tiene un campo magnético que ha ido cambiando periódicamente. En este momento la cantidad de magnetismo que está generando la Tierra para formar su campo magnético es escasamente de 0,5 Gauss. Es un potencial muy bajo de energía para proteger la Tierra. Y con el tiempo esa cantidad de protección va a descender y existe una teoría, por ejemplo, de la desaparición de los grandes reptiles. Ese campo en esa época se supone que era cero. Y entonces el campo magnético tiene la función de proteger todos los, digamos, integrantes de este planeta, de rechazar todas aquellas energías negativas que vayan a penetrar al planeta, y si por alguna casualidad esos eventos negativos entran a la Tierra y no cumplen con los patrones de inclinación y velocidad, entonces se queman, así como se quema un cometa. Un cometa simplemente es un elemento externo al planeta Tierra, y cuando entra a la Tierra no cumple con las condiciones para penetrar directamente a la Tierra, entonces lo que hace ese campo magnético es quemar. Entonces lo que sucedía, por ejemplo, en ese pueblo donde colocaron ese transformador en Villa Campos, fue la pérdida de la naturaleza. Uno puede observar primero que todo que en ese sector es como una zona muy árida. Es un poco alejado la gente de la naturaleza, no hay árboles, no hay plantas, y eso hace que las plantas, que son las capacitadas para receptar esas energías negativas, vayan y disfuncionen la energía de las personas que allí hay. Cuando uno pertenece a un sistema, como nosotros los seres humanos, al planeta Tierra, nosotros también tenemos unos patrones y unas cantidades de energía. Y cuando un elemento tal como un transformador se instala en un sitio así sin ninguna protección, entonces va a afectar el campo magnético de la persona. Las partículas, los átomos, nuestro cuerpo se disfunciona totalmente. Entonces de ahí nacen los cánceres, las migrañas, los vómitos, las náuseas, todos los problemas del pulmón, problemas de estómago. Eso, cuando es repetitivo, como sucedía en este pequeño pueblo, zona rural, eso fue una sucesión de eventos que perduraron en el tiempo. Cuando las cosas son puntuales, apenas se tiene a veces disfunción de la energía de la cabeza, entonces migraña, vómito, etcétera. Pero cuando persisten en el tiempo, entonces aparecen las enfermedades más graves, como el cáncer. Entonces, en este momento, en todas las ciudades, en Europa, en España, Italia, etcétera, se está haciendo un estudio de cómo mejorar esas condiciones para que en pro de la tecnología, en pro del desarrollo, pues también haya un beneficio a nivel de la salud, en beneficio de la protección del ser humano, porque si no, no tiene sentido que haya tanto desarrollo, pero en pro del desmerecimiento de la salud del ser humano. Desde el Feng Shui,
¿cómo podríamos prevenir, por ejemplo, en ese pueblo de Villacampos, que está allá en ese primer mundo en España, cómo podríamos ayudarles y decirles, mire, ¿qué podrían hacer desde el Feng Shui? Desde el punto de vista, primero, se reconoce que hay una causa y que esa causa posiblemente, y de pronto lo más acertado es ese transformador. Primero que todo, hay que tratar de que en estos pueblos, en estas regiones, esos transformadores no sean instalados dentro de la ciudad. Esa sería la primera solución, alejar al ser humano de este tipo de agresividades. Y en segundo lugar, tratar de que haya más naturaleza. La naturaleza es uno de los elementos de los cuales nos hemos alejado, como he dicho antes, y que necesita su reconocimiento como parte de la salud del ser humano. Entonces, cuando no hay naturaleza, como ocurre por ejemplo en Bogotá, nuestra ciudad de Bogotá se ha convertido en una mole de cemento, una mole de asfalto que aleja al hombre de la tierra. O sea, la misma ropa, los mismos zapatos, ustedes se dan cuenta que todos son con elementos sintéticos, y dentro de, digamos, la tecnología de la electricidad están los buenos conductores, los malos conductores y los que no conducen nada, ¿sí? Y de ahí se desarrolló una tecnología para construir, por ejemplo, el tomacorriente, es un elemento que no transmite la corriente. Y nosotros estamos optando por utilizar prendas de ese prototipo, entonces eso nos hace alejar de la misma tierra. Entonces es muy recomendable que cuando suceden estas situaciones el hombre por lo menos saque para sí mismo un tiempo y vaya a sitios donde se pueda descalzar, donde pueda compenetrarse con la naturaleza, pueda respirar, pueda hacer lo que se llama el Tai Chi o el Tai Kyokuken. Tai Chi significa gran, Tai significa grande, Chi energía. Y entonces esa comunicación que pueda tener uno con la naturaleza le va a ayudar en cierta forma a descargar todas esas, digamos, energías negativas. Si en Villacampos hace falta naturaleza para proteger, digamos, frente a esas consecuencias de ese transformador de energía, y ya nos mandaba usted a Bogotá, Bacatá, la antigua Muéqueta, sí, mirando que se ha vuelto esto una selva de cemento, y viendo casos como lo que sucedió ahora a inicios de diciembre en el barrio, en la localidad de La Candelaria, entre las calles 12B y 12C con carrera primera, hay una planta de energía, una pequeña central de energía eléctrica, propiedad de una empresa española que tiene unas ganancias abismales, y vemos cómo por la sobrecarga se estalló eso. Pero claro, analizando lo que nos dice el maestro, el sensei Pedro Franco, es decir, si en este pueblo empieza a generar ese cáncer agresivo, sería interesante ver qué es lo que está sucediendo aquí con los habitantes de barrios como La Concordia o la localidad de La Candelaria, qué es lo que está sucediendo alrededor de esta central eléctrica y qué podríamos hacer para mitigar esas consecuencias en este tipo de enfermedades, maestro. Tratar de alejar ese tipo de plantas de la ciudad, porque eso es muy importante. Es más importante el ser humano a veces que el desarrollo de la tecnología. La tecnología, al paso que va, vamos a encontrar desarrollos pues increíbles, y que se hagan están muy bien, pero que en medio de todo se desarrolle también una tecnología para canalizar, orientar y transformar esas energías negativas para el ser humano, porque no sirve de nada que se desarrolle tanta tecnología. Yo soy también ingeniero y entiendo que la tecnología es un factor importante en todas las sociedades para nuevos logros. Sin embargo, cuando esa tecnología va en detrimento del ser humano, uno tiene que pararse un momentico, reflexionar, pensar y empezar a desarrollar tecnologías paralelas para desarrollar, digamos, técnicas que permitan que esas energías que están haciendo daño a las personas sea una energía que se pueda transformar y se pueda canalizar hacia otros sectores. Entonces, combinado con ese desarrollo de tecnologías, es muy importante que el ser humano vuelva y reconstruya y se acerca a la naturaleza.
Yo me acuerdo que la antigua Bacatá, Muicatá, en cada casa había un jardín y en cada jardín había muchas plantas. Eso hacía de la ciudad de Bogotá una ciudad muy especial, muy agradable de vivir, donde las contaminaciones tanto de la electricidad como del magnetismo, como de la misma, digamos, producto de la combustión de los buses, etcétera, no afectaba tanto a los seres humanos. En este momento todo está desbordado. Y ese desbordamiento merece una reflexión de todas las personas que estamos viviendo en un determinado sector, porque esto no es responsabilidad solamente de una persona, sino es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, en la práctica y así para los hijos de la tierra que están en estas localidades, que tienen cerca estos transformadores de energía o estas centrales de energía, un consejo práctico, no sé, tener un cactus, tener unas plantas. Hay una serie de plantas que son muy útiles y que son muy, digamos, contentas de recibir este tipo de energías, pues como tú lo mencionas, son los cactus. Hay otra planta que es como una enredadera que se llama Miami. Entonces, tener este tipo de plantas y ojalá plantas fuertes que puedan absorber esa energía, pero teniendo un cuidado importante. Y es que nosotros estamos acostumbrados que los otros hagan el trabajo por nosotros y nosotros no aportamos nada. Cuando nosotros coloquemos los cactus, por ejemplo, si uno tiene un computador, pone ya su cactus de varias caras, las espinas van a ser una especie de antenas receptores de esa energía, pero llega un momento que se conoce como el punto de saturación. Ese punto de saturación para la planta le va a causar la muerte. Entonces, además de tener el cactus, es muy importante que haya varios cactus. Entonces tú vas quitando, vas poniendo, vas trasladando los otros cactus a sitios donde pueda él descargar con otras plantas, compartir con otras plantas esa energía. Entonces no necesariamente son cactus, puede ser un árbol, pero un árbol que sea fuerte. Y quería preguntarle algo, porque claro, acá en Colombia y en América Latina siempre se ha mirado al viejo continente, a ese mal llamado primer mundo. Me gustaría saber, desde la ignorancia total en la que estoy frente a la cultura japonesa, en el momento de la planeación urbana en las grandes ciudades, ¿se tiene en cuenta las técnicas como el Feng Shui para minimizar estos impactos ambientales y en la salud que pueden generar estas energías eléctricas o electromagnéticas? Eso es muy importante y muy interesante ver cómo, digamos, culturas como la japonesa y en general la oriental viven bajo una serie de principios, y esos principios pues incluyen también el Feng Shui. Más o menos hacia el año 1970, en la ciudad de Tokio iban a demoler una casa donde había un árbol con unas ramas que estaban saliendo fuera del andén. Y la primera intencionalidad fue, digamos, podar el árbol para poder hacer la construcción. Pero el arquitecto de esa construcción era una persona muy cercana a la naturaleza, entonces lo que hizo fue abrirle unos huecos a los tablones que encerraban la construcción y colocar las ramas en ciertas posiciones para evitar cortar la rama de un árbol. O sea, se tiene muy en cuenta en la planeación oriental lo que es la naturaleza, porque la naturaleza es armonía, la naturaleza es energía, la naturaleza es principio de creación e innovación, la naturaleza es lo que le da vida al ser humano. Sin la naturaleza uno tendría disfunciones de todo tipo. O sea, si no hay esa compenetración con la naturaleza, o sea, el mismo bonsái, por ejemplo, ¿por qué se tiene un bonsái? Aparentemente es algo como cruel tener algo pequeño, pero el tamaño de Japón es más o menos en extensión la cuarta parte de Colombia y la población es de más de 150 millones de habitantes. Eso hace que en espacios reducidos haya mucha población. Por eso las construcciones allá son de tipo vertical. Sin embargo, en la antigüedad no era posible tener grandes árboles dentro de su casa porque las casas eran relativamente pequeñas.
Y entonces por esa razón nació la idea de tener en su casa la naturaleza. El amor a la naturaleza fue lo que hizo tener naturaleza de ese tamaño dentro de la casa. Los mismos arreglos que son en principio filosófico, la relación entre Dios, el hombre y la tierra, consta de 3 líneas principales y eso es lo que generalmente ornamenta ciertos sitios de meditación dentro de las mismas casas japonesas, que se llama tokonoma. Es un sitio donde uno, a través de un simple arreglo floral, a través de un cuadro con una caligrafía, uno entiende el universo. Entonces es esa correlación tan importante. Y las construcciones, inicialmente las casas japonesas todas tenían un recinto especial para que el hombre, Dios y la naturaleza hicieran su encuentro. Sería muy interesante que los dirigentes y las instituciones acá pudieran un poco aprender o respirar de estas dinámicas, porque claro, lo que estamos viendo es entonces, si vemos una ciudad como esta, como Bogotá, Bacatá, Muéqueta, las condiciones laborales de la mayoría de la población, aislada de la naturaleza, un poco en sitios cerrados por cemento, atravesados por cables electromagnéticos, llegar a la casa donde también tienen un televisor en el cuarto, viven con el celular, viven con el reloj. Algo interesante, ¿por qué no usa reloj? Yo tampoco uso reloj. Sí, bueno, yo desde hace mucho tiempo no utilizo el reloj y cuando a veces lo tengo lo guardo en el bolsillo. Simplemente porque hablábamos en un comienzo que todos estos elementos tecnológicos que tienen baterías, que tienen cargas de energía, van a afectar la energía de la persona. Dentro del vampirismo energético, o sea, existen personas que tienen más energía que otras y que naturalmente se va. Muchas veces uno sale contento, alegre a irse a su trabajo y cuando llega a su trabajo llega con una pereza, con un dolor en la espalda, con un dolor de cabeza, porque en el transcurso, en el trayecto de su casa al trabajo, entonces ha sido absorbida su energía. Y eso es, digamos, algo natural si uno no acostumbra a construir un huevo de energía, que llamo yo, que tiene que ver con los 7 chakras. El desarrollo de ese huevo energético es muy importante para evitar por lo menos que uno se enferme. Pues mire que yo tengo puesta la camisa de... Sí. Que claro, tener defendamos el maíz acá en el programa hoy, hablando un poco, creo que el maíz es uno de los alimentos como la quinoa que nos protegían energéticamente acá en territorio, con la guatila, con el amaranto. Pero ¿hace cuánto no comemos acá, los compañeros que están grabando, los de estudio, quinoa, que era lo que nos protegía? Hoy en día entonces estamos comiendo arroz. La alimentación entra a jugar un papel fundamental en esta protección, en esta armonía. Exactamente, o sea, uno de los paquetes de energía que uno tiene en el transcurso de vida es la energía que absorbe a través de los alimentos. Y entonces dentro de los alimentos hay 5 elementos importantes que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y a cada uno de esos elementos le corresponde una planta. Por ejemplo, en el rojo tenemos el tomate, en el verde tenemos todo lo que son las verduras, en el amarillo podemos incluir el maíz, en lo blanco la cebolla, en el negro tenemos la berenjena y otros alimentos, inclusive amaranto y la quinoa, que son alimentos que son ancestrales, que era la base de la alimentación de nuestros indígenas. Claro. Nuestros indígenas eran fuertes porque consumían quinoa, pero la estrategia para debilitar a nuestros indígenas fue cambiar la quinoa por otros alimentos que nos trajeron de afuera. Y entonces la energía de las personas de esos indígenas se fue deteriorando. Entonces, cuando la energía se debilita, entonces la dominación se hace más fácil. Los ciudadanos de Bacatá, los mismos compañeros, hermanos, colegas que están acá en estudio, ya empiezan a sentir de que la energía se mueve y que efectivamente tenemos que estar mirando qué es lo que estamos consumiendo, cómo nos estamos cuidando. Y usted hablaba del huevo energético. Yo sé que eso es muy profundo y sé que ese es un camino lento, pero
Si pudiéramos ofrendarle a nuestro público y aquí a los hermanos que están presentes unas claves sencillas ahí en la conformación de ese huevo energético. Sí. Como nosotros somos productos también de la respiración, somos también agua, 76%, pero el oxígeno que absorbemos a través de la naturaleza es lo que va a incentivar la formación de ese huevo. O sea, nosotros vivimos bajo el principio del yang y el yin, o sea, de la bipolaridad, el masculino y el femenino. Y nosotros podemos, digamos, generar ese huevo de energía, primero pensando que uno debe obrar correctamente y sobre todo vivir correctamente. ¿Cómo se vive correctamente? O sea, para unos una cosa que es mal, para ellos es bien. Pero hay unos patrones universales que uno tiene que empezar a redescubrir. Nosotros somos lectores de libros por excelencia, a pesar de que estamos en un nivel de lectura un poco bajo, pero nosotros recitamos a Mao Zedong, leemos que tal filósofo dijo eso, apenas de palabras, pero no de acciones. Entonces, generalmente yo lo que propongo es no leer tanto para copiar lo que se dicen en otras culturas, sino como leer la naturaleza, empezar a leer la naturaleza. En la naturaleza hay mucha información que no está en los libros. Precisamente ese alejamiento de la naturaleza es lo que no nos ha permitido leer ese código que tiene la naturaleza para el enriquecimiento y la armonización con ella misma. Acercarnos a un árbol para darle un abrazo. Pero no nos alejemos tanto, simplemente es aprender a respirar. Aprender a respirar no solamente es el proceso mecánico de utilizar al 100% el pulmón. Nosotros generalmente apenas utilizamos una tercera parte de la potencial del pulmón. Respirar bien corresponde generalmente a absorber muchas cosas y vendrán cosas muy buenas, pero también vienen cosas muy negativas. Dentro de esas cosas negativas uno tiene que reconocer lo que a uno no le sirve. Pero cuando a uno no le sirve, nosotros por idiosincrasia sacamos tal cual esa basurilla afuera. La echamos en el pasto, nos lavamos las manos y nos quitamos toda la negatividad y la botamos al ducto de aguas de lluvias, etc. Pero ¿qué sucede con esas negatividades? Esas van corriendo por los ríos, llegan al mar. ¿Y quién se come esa negatividad? El pez que estará más dentro de 3 días o 4 días encima de su mesa. Entonces, ahí no está limpiando nada. Entonces, lo que tiene uno es que aprender a perdonar, empezar a amar, empezar a querer y empezar a armonizarse para que eso que uno tiene de negatividad se transforme en abono. Y cuando hay abono, de ahí nacen plantas. Es la única forma de que nuestra naturaleza, nuestro universo no se enferme. Sabemos que las familias y los mismos compañeros acá los veo intrigados y saber cómo pudiéramos en la casa un ejercicio de que usted nos diga de pronto, no sé, que el televisor hay que colocarlo encima de la almohada para dormir bien, ¿cómo? Sí. O la cama mirando hacia la salida del sol. Cada una de las direcciones tiene unas pulsaciones por minuto o por segundo. Por ejemplo, el oriente es uno de los sitios donde si tú pones la cabecera está asociada con las pulsaciones también del cerebro. Es el lugar donde hay mayores pulsaciones, entonces cuando tú vas a dormir no vas a dormir con tranquilidad. Si tú lo colocas en occidente, ahí hay otra cantidad muy buena de pulsaciones. Si lo colocas en el sur, también. Pero cuando colocas la cabeza orientada hacia el norte, las pulsaciones generadas en esa dirección son muy escasas, son 4 pulsaciones por segundo. Entonces tú puedes dormir. Esa es una de las razones por las cuales en las antiguas culturas, no solamente japonesas ni orientales, sino también en otras ciudades del mundo como Egipto, cosas así, enterraban los muertos con la cabeza orientada hacia esa dirección.
Entonces a veces se asociaba esa dirección con la muerte, pero no era esa la razón por la cual ellos enterraban a sus muertos en esa dirección, simplemente porque allí realmente iban a descansar. Maestro Sensei Pedro Franco, la verdad muchas gracias. A ver si le recuerdo un poco acá a los hijos de la tierra, creo que algunos datos. Una, tener tiempo para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestra familia, salir un día a un campo, caminar descalzos, sí, abrazar un árbol, mirar la alimentación. Acá en el programa siempre hemos reflexionado muy en serio, ya que tenemos alimentos como el chontaduro, como la mora, la guatila, el mañoco, el mambe, la hoja de coca, la quinoa, el amaranto. Y lo que decía el sensei es que allí también con una alimentación limpia, sana, ojalá de semillas nativas, alimentos ancestrales, pues vamos a recuperar también energía para estar mucho más fuertes en una ciudad como lo estamos viendo con esto de esa planta de energía eléctrica en la Concordia. O sea, estamos inundados de transformadores, de aparatos, de electrodomésticos que tenemos que ser conscientes de que están generando un daño, ¿sí?, y afectando ambientalmente y nuestra salud, y en ese sentido es clave que no por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos empecemos a mirar realmente qué es lo que estamos haciendo y sacar el televisor de la alcoba, dormir con la cabeza hacia el norte para tener menos pulsaciones. Son algunas de las recomendaciones que encontramos hoy en sus realidades en Cine Azul. Y recalcamos también, miremos cómo vamos a minimizar el consumo de plástico. Hoy en día por cualquier jugo que usted se toma se lo dan en vaso de plástico o en icopor. Y son de 150 a 300 años, o sea, ese es el regalo que le estamos dejando a nuestros bisnietos. Su realidad es el Cine Azul, los invita a que continúen. Vamos ahora con un segundo fruto audiovisual, vamos con un documental venezolano que se llama Vegueros, del director Carlos Vélez de la Espriella. Y este fruto audiovisual nos va a acercar un poco a las realidades de la Orinoquía venezolana, que son similares a las realidades de la Orinoquía colombiana, tan desconocida para nosotros los hijos de la tierra. Y recuerden, el Cine Azul nos protege contra el monocultivo audiovisual. Buenas noches. Sentir más frío, cantemos naturaleza para sentir nuestra tierra. Ey, 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 ey. Wow, 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 wow. Ey, 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 ey. Wow, 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 wow. Ey, 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 ey. Wow, wow. Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la Madre Tierra, cuidemos la Madre Agua, cuidemos al Padre Viento, cuidemos al Padre Fuego. Sí, el documental es supremamente interesante y refleja lo que es la realidad, no solamente en aquel pueblo alejado, sino que ya es una gran problemática de las grandes urbes, de las grandes ciudades, aún de los pueblos más alejados, porque en las ciudades se ha desarrollado muy rápidamente, pero en los pueblos van por el mismo camino. Antes que todo, pues hay que entender que el ser humano es un paquete de energías, producto de varios eventos, como pueden ser el nacimiento. O sea, en el momento del nacimiento ni es Japón. Sí. Con el maestro queremos hablar un poco alrededor de
de estos espacios electromagnéticos, de estos aparatos como el televisor, como el celular, que hoy en día, digamos, acompañan lo que se llama el desarrollo y la modernidad y una vida civilizada. Pero que, como vemos en el documental, este tipo de aparatos empiezan a generar esas percepciones de estos habitantes. Entonces, maestro, queríamos preguntarle cómo vio ese documental, ese fruto audiovisual. Bienvenidos a los diálogos del Cine Azul con Torek. Esta noche hemos podido apreciar y disfrutar del fruto audiovisual Ovejas Azules, una producción española del director Noel Gálvez. En este documental ficción nos muestra cómo un grupo de habitantes de un pueblo de Villacampos perciben que el cáncer agresivo que se está presentando en varios miembros de la comunidad se debe a la instalación de una planta de energía eléctrica. Este tema en Colombia tiene una vigencia y actualmente podemos observar como en una ciudad como Bogotá tenemos en estos momentos una lucha de varias organizaciones multinacionales por el espacio electromagnético de la ciudad, y no solo de la ciudad, del país. Hoy nos acompaña el sensei, el maestro Pedro Franco, director del Centro de Cultura Japonesa Nihon Kenkyo. Sí. Nihon Kenkyo. Sí, Nihon Kenkyo. Nihon Kenkyo. Ni es japonés.